Muy buenas tardes. Estamos iniciando nuestro encuentro a mitad de la semana en este día miércoles 28 de julio del año 2021. Una palabra de bienvenida a cada uno de ustedes y como hacemos cada semana, a mitad de la semana iniciamos y tenemos esta sesión para estudiar la palabra y también tener un momento de oración. Así es que bienvenidos todos donde quiera que se encuentren. Una palabra de bienvenida a cada uno de ustedes. Y también como hacemos cada miércoles, destacamos algunos avisos que tenemos. Y en este caso, pues en la pantalla ahí está apareciendo el proyecto misionero de esta temporada, el cual constituyó bolsas higiénicas para inmigrantes. Y como dijimos el domingo pasado en el servicio, en el culto de la mañana, pudimos entregar estas 30 y tantas bolsas higiénicas para los inmigrantes que entendemos que ya a este día y a esta hora ya han sido repartidas y usadas. También se llevó inventario extra de jabón, desodorante y otras cosas durante esta semana. Así es que ha sido una linda oportunidad de colaborar con este ministerio para que siga adelante haciendo esta obra de ayuda a una serie de personas que están llegando a este país y que requieren estar bajo custodia primero de las autoridades y luego de algún grupo como lo que tenemos ahora como iglesias aquí en El Paso, para que puedan coordinar y puedan recibir la ayuda de sus familiares para viajar donde ellos les van a recibir. Así que la iglesia ha participado y seguramente vamos a participar de nuevo en algún momento dentro de las próximas semanas. Y también estamos ya iniciando la promoción de esta ofrenda especial por el 34º aniversario de la iglesia. Se trata de un nuevo sonido para el templo. Y algunos preguntarán, bueno, pero si tenemos un sonido ahí y parece que trabaja bastante bien. Bueno, sí trabaja bastante bien, pero no está supliendo todas las necesidades, especialmente cuando se trata de los instrumentos. Así es que la idea es comprar ahora algo del doble de capacidad y también que el que tenemos ya tiene un par de fallas que si pensáramos en repararlas seguramente nos costaría justamente la reposición de uno nuevo. Así es que esa es la meta. Para el segundo domingo del mes de octubre estamos celebrando 34 años como iglesia y ya se han repartido sobres apropiados. Y la idea es que cada uno de nosotros vaya poniendo algo extra ahí durante las próximas semanas para que completemos para esta ofrenda especial. Así es que ojalá podamos lograrlo y tener un equipo digno del templo para alabar al Señor como Él se merece. Y ahora un par de noticias acerca del COVID-19, que parecía que estábamos en una avenida de alta velocidad para salir del problema, pero parece que esto se está deteniendo abruptamente. Y como compartimos el miércoles pasado, nuestra ciudad ve un aumento significativo en casos diarios del COVID porque se están registrando casos cada vez más frecuentes por sobre todas las cosas con personas que no se han vacunado. Así es que, y parece que persiste la testarudez de mucha gente, de pensar que no necesitan ponerse la vacuna. Pero aquí tenemos otro comentario que es un poco triste y preocupante. En la edición de hoy del noticiero de el canal 7 de nuestra ciudad, KDIA, hay una noticia que me llamó la atención y que nos lleva a levantar una bandera de alerta. Dice la noticia que el director del Departamento de Salud Pública de nuestra ciudad anunció ayer por la tarde que 7 personas completamente vacunadas en El Paso han fallecido en los últimos días de COVID. Ahora, no se especifica ahí de qué variante, pero cualquiera sea la variante es COVID-19. Pero miren qué interesante, 7 personas en la última semana vacunadas ya hace varias semanas atrás, teóricamente eran inmunes a un contagio, pero sin embargo, por alguna razón de estas cepas que se han desarrollado, pues estas personas no lograron
defenderse de este virus. Así es que anoche escuchábamos al doctor Fauci aquí en nuestros noticiarios locales y él decía que probablemente se iba a establecer de nuevo el uso obligatorio en muchas zonas de la máscara, porque la máscara sigue constituyendo una gran defensa, además por supuesto de las vacunas, a una gran defensa en contra del COVID-19. Y gracias a Dios nos encontramos con esta fotografía que alguien tomó de un COVID-19 ahí protestando porque no podía atravesar la máscara. Así que tome en cuenta esto y por eso las recomendaciones que estamos insistiendo aquí en la iglesia. Que sigamos usando la máscara aunque estemos ya vacunados para prevenir cualquier incidente desagradable. Así que los que todavía no se vacunan, busquen. Ahora las opciones son tremendas. Vaya a ese lugar e inmediatamente vacúnese y si se pone la vacuna de 2 etapas, pues esté preparado para recibir la segunda dosis. Y en vista de lo que dijo el doctor Fauci anoche y las noticias lamentables de este día en nuestros noticiarios, no olvide seguir usando máscaras, sobre todo cuando va a lugares de compra o de una gran cantidad de personas a nuestro alrededor. Insistió también el doctor en cuanto a lavar las manos y por supuesto mantener un distanciamiento físico saludable entre unos y otros. Así es que esta aventura de esta pandemia no ha terminado. Y yo entiendo, porque lo hemos sufrido todos juntos, esta insistencia de volver a la normalidad. Creo que no va a haber normalidad sabiendo que el COVID anda suelto y que está esperando cualquier oportunidad para entrar en nuestro sistema de salud. Así que por favor, manténgase alerta y manténgase también saludable en esta época. Recordarles también que estamos de regreso aquí en el templo. Hay algunas familias que todavía no han regresado, las extrañamos con todo nuestro corazón. Lo que les decimos es que tan pronto puedan reintegrarse a la iglesia serán amorosamente recibidos. Nadie les va a llamar la atención, nadie les va a regañar, nadie va a cuestionar. Simplemente les daremos un abrazo cibernético para recibirles y darles la bienvenida. Así que estamos de regreso. ¿Y cuando nos juntamos de nuevo? El domingo que viene a las 11 de la mañana. Muy bien, dicho eso, tenemos algunos motivos de oración en esta tarde. Así que les invito a orar juntos y buscar la dirección del Señor en todas estas necesidades. Déjenme mirar mi listita que tengo por aquí preparada. Por aquí está. En nuestro boletín tenemos varias necesidades. Pero pues se asoman cada día distintas cosas más. Por ejemplo, vamos a orar por la señora Silvia de la ciudad de Torreón. Ella es la abuelita de Angélica López de Martínez. Así es, ¿verdad? López de Martínez, una gran amiga de la familia, y ella pidió oración por su abuelita, así que vamos a hacer. Entonces ella es Silvia, ¿y de dónde es? Torreón. Los que han estado en Torreón y conocen por ahí, es una hermosa ciudad en el desierto norte de México. Así que la señora Silvia, abuelita de Angélica. Muy bien, también oramos por el esposo de nuestra hermana Carmen, el hermano Víctor, que será sometido a una cirugía dentro de poco. También oramos por el hermano Juan Rodríguez, que está con algunas investigaciones de salud y necesita de la presencia del Señor, por supuesto, en su corazón. ¿Quién más teníamos, hermana productora? El domingo justamente, el yerno de la hermana Alicia, que él vive en Seattle, Washington, y tiene una infección muy peligrosa en uno de sus pies.
le han descubierto gangrena, así que lo están tratando de suma emergencia. ¿Quién más? ¿Sí? La hermana Yolanda estuvo en el hospital, Yolanda García. La buena noticia, yo hablé con ella el domingo y también el lunes, pero el lunes ya andaba haciendo gimnasia, retomando el ritmo de su vida y andaba haciendo una de las donaciones que se llevaron allá al centro del inmigrante, así es que gloria a Dios por ello. Pero tenemos que seguir orando para que el Señor le siga cuidando a nuestra hermana con su salud y especialmente con su riñón nuevo. Así que tenemos también lo que está en el boletín, así que al recordarlo todo, pues estamos también intercediendo por cada uno de ellos. Acompáñeme a orar esta tarde, si usted tiene un motivo, pues por favor preséntelo delante del Señor directamente con la seguridad de que el Señor nos escucha absolutamente a todos. Muy bien, Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque tenemos la certeza, la seguridad que tú escuchas nuestras oraciones y no solamente haces eso, sino que también las atiendes, las respondes y nos das de tu maravillosa gracia para seguir adelante. Pedimos, Señor, en esta tarde, por estos motivos que hemos mencionado y en los cuales sabemos que tu gracia amorosa se manifestará de la mejor manera para cada uno de estos casos. En primer lugar, ponemos a todos los nombres que están allí en nuestro boletín, que cada semana recordamos y por los cuales cada semana oramos. Pero, Señor, se unen a esa lista lo que hemos mencionado en esta tarde y por eso queremos mencionártelo también de manera muy especial. Oramos por la señora Silvia allí en Torreón, en el país de México. Ella, tú sabes, es la abuelita de una de las amigas de Andrea y pedimos que, Señor, te manifiestes de una manera poderosa en la vida de ella, porque a sus años ya la salud no es tan fuerte como antes. Así que la ponemos en tus manos y que Angélica pueda ver el poder tuyo cuando nos ponemos en tus manos y ponemos a los que amamos también en tus manos. Así que te rogamos, Padre, que atiendas la necesidad de Silvia. También, Señor, pedimos por Víctor, que en este momento anda trabajando, pero que regresa en un par de semanas específicamente para una cirugía. Así que te rogamos que le acompañes durante este tiempo de trabajo, que nada le acontezca en su cuerpo y que esté listo para esa cirugía dentro de pocos días. Y que por supuesto, Señor, te encargues de que él salga totalmente restablecido de esa condición. También ponemos frente a tu trono de gracia a nuestro hermano Juan Rodríguez. Señor, tú sabes en el proceso que él está, entiendes la necesidad de salud de él y, Señor, por eso simplemente te pedimos que tu mano generosa, tu mano amorosa esté con él y que tu Espíritu Santo intervenga de una manera extraordinaria para que su mente, su cuerpo y su corazón sigan respondiendo a todos los tratamientos y también a la necesidad que él tiene de cuidar de una manera más eficiente su salud. Así que lo ponemos en tus manos, Padre, y te rogamos que tú intervengas de manera maravillosa. Señor, lo mismo hacemos por el yerno de nuestra hermana Alicia, allá en Washington, en Seattle. Señor, para el ser humano sabemos que eso es un asunto grave, gravísimo. La vida corre peligro, las extremidades de nuestro cuerpo corren peligro. Por eso, Padre, te pedimos con todo nuestro corazón que intervengas de una manera maravillosa en la salud de este varón, para que dentro de pocos días recibamos la noticia de que todo ya fue curado, que él está libre de esta terrible enfermedad y que su familia, su esposa y todos los demás tengan la oportunidad de agradecer lo que tú has hecho en la vida de este yerno. Padre, también te damos muchas gracias por nuestra hermana Yolanda. Señor, nos asustó hace unos días cuando sin mayor razón estaba en el hospital.
pero gracias porque había un propósito, y el propósito era que no solamente vieran su salud, sino también pudiesen medir los medicamentos que ella está tomando para que pueda seguir ella funcionando con total normalidad. Te alabamos, Señor, la manera maravillosa, a veces misteriosas, en que mueven las circunstancias para que ocurra lo mejor en la vida de cada uno de nosotros. Así que te alabamos por todo eso y pedimos por todos estos enfermitos, sumado a esto todos los que se han mencionado en nuestro boletín durante estas últimas semanas. Y finalmente, Señor, te damos gracias por algo que también ocurrió y que es la respuesta a una oración que se hizo durante la semana pasada también. La familia Lira estaba buscando un nuevo lugar donde vivir. Y Padre, te has manifestado de manera maravillosa este fin de semana pasado que ha concluido. Y Señor, ellos tienen la buena noticia de que ya tienen una casa la cual les será entregada este fin de semana. Señor, sabemos que esto viene de ti. Señor, al entender cómo ocurrieron los hechos, sabiendo que hay una gran demanda de casas habitación en nuestra ciudad, y aparece una casa perfecta para ellos en este tiempo difícil de encontrar, y Señor, en unas condiciones tan favorables para ellos. Así que Padre, una vez más te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias por las cosas extraordinarias que haces en la vida de cada uno. Señor, y también en lo personal yo te pido por mis padres allá en Chile, por Ezequiel y por Silvia, para que los tengas en el hueco de tu mano. Pero también te pido por mi hermano Iván, para que lo fortalezcas, lo llenes de tu gracia y de tu amor, y renueves, Señor, su corazón y su espíritu en este tiempo de tantas tareas que hay que atender y de tantas preocupaciones. También te pido por su esposa, mi cuñada, a Rosana, y que ella también reciba bendición extra en este tiempo. Padre, ahora pido que tú nos ayudes en la exposición de tu palabra en este estudio bíblico, y que lo que salga de nuestra boca no sea otra cosa, sino que tú hablando a través de tu siervo, y que tu palabra con claridad pueda ser expuesta, enseñada y explicada en esta tarde. Todo lo pedimos con acción de gracias en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén, amén, amén. Si estuviéramos aquí todos juntos diría, ¿cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y se escucharía un lindo responder. Pero ahora pues me imagino que en casita, a esta hora de la tarde, cuando ya nos aprontamos a descansar o a darnos un tiempo de cenar juntos, pues en ese ambiente estamos listos para estudiar la palabra en este miércoles de estudio bíblico. Muy bien, ¿cuál es el tema para el estudio de esta tarde? Este estudio de esta tarde, que pretende también ser muy práctico, muy vigente, porque es una necesidad latente en las iglesias y en muchos de nosotros. Ahora, más de alguno de ustedes, seguramente miembro ya cristiano de muchos años, va a decir, pero otra vez el pastor va a hablar de esto si yo ya lo he escuchado como 824 veces. Bueno, el asunto es que la palabra hay que recordarla, hay que profundizarla, hay que volverla a entender, porque si usted recibe una pregunta, tiene que estar capacitado para responder adecuadamente. Ahora, si el tema apela directamente a una decisión que usted no ha tomado, hermano y hermana, pues esta es la oportunidad. ¿De qué estamos hablando en esta tarde? ¿Cuál es la importancia del bautismo cristiano? Por supuesto, lo que usted está viendo ahí en la pantalla son dos magníficos actores de una película cristiana donde aparece Jesús y también Juan el Bautista. Juan fue uno de los que predicó hasta que el Señor Jesús, su primo, entre paréntesis, hizo la aparición dentro del tiempo
que en ese día estaban viviendo. El Señor le pidió a Juan que lo bautizara. Y Juan, en su sencillez y humildad, le dijo: yo no soy digno ni siquiera de tocar tu zapato. ¿Cómo voy a bautizarte? Y el Señor Jesús le dijo: más nos conviene a ti y a mí que hagamos caso de las instrucciones y de las órdenes que dejó nuestro Padre, así que olvídate de lo demás y bautízame. Así que Juan, entendiendo de quién venían esas palabras, no tuvo más remedio que bautizar al Salvador, lo cual constituyó, por supuesto, un privilegio para él, pero también un acto de obediencia, porque él no quería bautizar, Jesús le pidió que bautizara, él insistió en que no, y Jesús le dio una buena razón, y Juan, ¿qué hizo? Obedeció. Así que es muy interesante iniciar con este comentario, porque una de las decisiones y acciones que debemos tomar en relación al bautismo es precisamente obedecer. Así que, para entrar en materia, quiero decirles que el bautismo cristiano es una de las dos ordenanzas que Jesús instituyó para la iglesia. El bautismo, por supuesto, es el primero, y la segunda ordenanza que hay que tener, esta primera para poder practicar la segunda ordenanza, es participar de la cena del Señor. Así que es de vital importancia entender entonces cuál es la importancia del bautismo cristiano, porque si no cumplimos con esta primera ordenanza, menos podremos cumplir con la segunda. Así que esta ordenanza es una que el Señor personalmente instituyó. Ahora, fíjense lo que dice la palabra del Señor allí en Mateo 28, 19 y 20. Dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Qué hermosa promesa. Una instrucción específica, llena de detalles, y finalmente una promesa maravillosa. Gracias. Una promesa maravillosa, porque después de todo eso nos dice: y no se olviden, yo estoy con ustedes, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¿Qué significa esto para empezar? Estas instrucciones específicas que la iglesia recibe son responsabilidad de ella el enseñar, ¿verdad? Hacer discípulos, enseñar, y el bautismo tiene una especial significancia cuando se hacen los discípulos. Enseñen, versículo 20, a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, dice el Señor. Juan rebatió. ¿Y qué hizo el Señor? Le explicó. Volvió a protestar Juan, y el Señor le dijo: más conviene que obedezcamos a que estemos aquí de revolucionarios y de negándonos a hacer lo que el Señor dice. Entonces él claramente deja esta instrucción aquí en Mateo 28, un pasaje que conocemos bien, pero que tiene tantos tesoros como el que vemos aquí en el versículo 20. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y uno de esos mandatos era bautizarse. Así que, si no es por otra razón, el bautismo tiene importancia porque Jesús lo ordenó. Ahora, ¿para quién está esto? Primero que nada, que hay que hacer discípulos, dice, de todas las naciones. Algunas versiones dicen a todas las naciones, pero me encanta esta traducción porque dice: y hagan discípulos ¿de quién? ¿De qué país? ¿De qué lugar? No, de todas, sin excepción, de todas. Y el Señor va a estar con nosotros mientras hacemos esta tarea hasta el fin de los tiempos. Es bueno también entender y saber que el bautismo se practicaba
antes de la fundación de la iglesia. Cuando el Señor dice estas palabras, todavía la iglesia no nacía. Acuérdense que esto Jesús lo dijo al iniciar su ministerio. Faltarían 3 años más mientras Él desarrolló su ministerio, y después de eso estaría la promesa del Espíritu Santo para venir a la iglesia, y recién ahí se iniciaba la iglesia como la conocemos hoy. Así que el bautismo no es algo que nace con la iglesia. No, el bautismo ya existía antes, con unos significados no siempre iguales, pero todos en un común sentido, que era el entender la naturaleza limpia de todo aquel que decidía bautizarse. Por ejemplo, los judíos de la antigüedad bautizaban a prosélitos, o sea, a personas que querían hacerse judíos, para dar a entender la naturaleza limpia de todo aquel que se hacía judío o que se convertía al judaísmo. Juan el Bautista usó el bautismo para preparar el camino del Señor, requiriendo que todos, no solo los gentiles, sino que todos fueran bautizados, porque todos necesitaban estar limpios a través del arrepentimiento. ¿Qué les parece? Cuando uno se arrepiente de cualquier necedad, error o maldad que haya hecho, uno se limpia cuando recibe ese perdón, ¿verdad? Así que todo tiene que ver con esa limpieza que uno recibe a través del bautismo. Sin embargo, el bautismo de Juan, que significaba específicamente arrepentimiento, no igualaba del todo lo que iba a significar más tarde el bautismo cristiano. Ahora, quiero mostrarles dos pasajes un poquito largos, pero significativos para entender cómo se ve esto en palabras de Lucas, en el libro de Hechos, y en 2 diferentes secciones para que podamos entenderlo bien. Primero que nada, en Hechos 18, 24 al 26 dice así: Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las Escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría, en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu. Fíjense el espíritu que este hombre tenía: un espíritu entusiasta y con gran precisión. Me encanta esto, porque la palabra tiene que ser comunicada no solamente con claridad, sino también con precisión. No debemos andar inventando cosas ahí que no estén en la palabra, sino decir y enseñar lo que el Señor dejó allí con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan, no conocía el bautismo que Jesús había establecido. Así que, esas son palabras mías en el texto, cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, después, sin llamarle la atención en público, sin decirle, oye Apolos, andas equivocado, no, después, es decir, en privado, dice, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Y desde ese momento en adelante, Apolos entendió que el nuevo bautismo tenía una connotación diferente, que incluía no solo el arrepentimiento, sino algo todavía más profundo. Ahora, brinquemos al siguiente pasaje. En este siguiente pasaje, allí en el capítulo ya 19, más adelante, otra vez Apolos aparece predicando, pero esta vez está predicando en Corinto, otra ciudad allí en el Asia. Dice así: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. Él preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, contestaron. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó. Y ellos contestaron: el bautismo
de Juan. Entonces Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado. Pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total. Así que mientras Pablo andaba por un lado, Apolos andaba en otro lado, y después que Apolo recibió esa corrección, él ya predicó con corrección, y Pablo en cualquier lugar donde se encontraba con este problema, nuevamente aclaraba qué significaba el bautismo. Entonces, por supuesto, esto nos pone en la perspectiva de que el bautismo cristiano tiene un significado mucho más profundo. Y para empezar con esto, no se olvide que el bautismo debe hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso Pablo preguntó, bueno, ¿y recibieron al Espíritu Santo? Como no lo habían hecho, era porque no habían sido bautizados en el nombre de estos 3 personas. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y esto es lo que hace un bautismo cristiano cuando se nos bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es a través de esta ordenanza que una persona, además, es admitida dentro de la comunión de la iglesia. Así que esto es tremendamente importante. Ahora, quiero tomar unos minutos para poner un pequeño problema en medio de ustedes. Digamos que una persona se hace cristiana, pero decide no bautizarse porque le tiene miedo al agua, porque tiene vergüenza que lo vean con una bata encima o con la ropa que no es la elegante que él usa todos los domingos, en fin, cualquier excusa que tenga. Se hace cristiano, pero nunca se bautiza. ¿Esa persona irá al cielo? ¿Qué tal la pregunta? ¿Es una pregunta válida? Por supuesto. El domingo hablábamos de las dudas, de las cosas a veces difíciles que ocurren en la palabra, y llegamos a la conclusión, según el consejo del salmista, es que debemos preguntar, debemos aclarar, debemos conversar, debemos profundizar nuestro estudio para descubrir la respuesta. Entonces, en este caso, y atendiendo a esta pregunta capciosa que hago, una respuesta es: si alguien está desobedeciendo a Cristo, quiere decir que estamos deshonrando a Cristo si Él dejó esta instrucción. Vayan por el mundo haciendo discípulos. Y una vez que se hagan discípulos, enséñenles todas las cosas. Y entre esas cosas, enséñenles que tienen que bautizarse. Y hay que bautizarse. Y cuando se bauticen, dice el Señor Jesús, hágalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después hay una promesa. Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Así que cuando deshonramos a Cristo, también perdemos la oportunidad de anunciarlo públicamente. ¿Y por qué perdemos esa oportunidad? Porque no nos atrevemos a decir toda la verdad, y la verdad es que cuando conocemos a Cristo y conocemos su enseñanza, la responsabilidad del cristiano es obedecer. Y si alguien nos dice, bueno, ¿y tú por qué no te has bautizado? Me estás diciendo que tengo que bautizarme y tú no te has bautizado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás haciendo así? Así que perdemos la oportunidad porque nos retenemos de hacerlo, porque no queremos que nos hagan esa pregunta. También pierdo la confirmación de una iglesia local, de acuerdo a que mi profesión de fe parece genuina, pero no estoy obedeciendo, ¿verdad? Entonces, si no estamos obedeciendo en el bautismo, nos estamos metiendo solos en un gran problema. Ahora, también pierdo un recordatorio visual de mi muerte a mí mismo y de la vida nueva en Cristo. Y esto lo vamos a ver al final del estudio esta tarde,
porque el bautismo es realmente un cuadro, una figura, un recordar lo que significa realmente la experiencia para nosotros. Otras personas también pierden la oportunidad de ver en dicho recordatorio su propia salvación. Y como nosotros no lo hacemos, pues no le damos a esas personas la oportunidad de reflexionar en lo que están viendo. Los no cristianos se pierden cuando yo no obedezco una representación visual del Evangelio a través del bautismo. Ahora, una comprensión de los beneficios debe informar cómo hacemos el bautismo como iglesia. Por eso viene la segunda pregunta capciosa. ¿Alguno de ustedes ha visto cómo practicamos el bautismo aquí en la iglesia El Camino? ¿Ha aplicado lo que vio y lo que entendió bautizándose usted? Bueno, antes de contestar eso, aunque he dado algunas consecuencias de no obedecer el bautismo, yo empecé diciendo, si una persona se ha hecho cristiana, pero evita bautizarse, la pregunta fue, ¿todavía puede ir al cielo? Y la respuesta es sí. Va a ir al cielo como un desobediente, pero va a ir, porque ha aceptado a Cristo en su corazón. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor Jesús también. Así que va a entrar. Y un ejemplo que justifica esta respuesta es la siguiente. Cuando el Señor Jesús, minutos después que dijo esto, horas después que dijo esto, fue crucificado. Y Él fue puesto en medio de dos ladrones, malosos. Parecía que no solo eran ladrones, eran más que ladrones, asesinos, dos personas muy malas. Una de ellas, no recuerdo si la que estaba a la derecha o a la izquierda, le dijo, Jesús, ¿no eras tú el magnífico Jesús, un rey que resucita a la gente, que libera a la gente? Bueno, ¿por qué no te liberas tú de aquí y nos liberas de pasadita a nosotros? Lo desafió al Señor de una manera grosera y sin respeto a quién era Jesús. Pero el otro, el que estaba al otro lado, le rebate a este ladrón maloso y le dice, ¿cómo se te ocurre hablarle así al que es el Hijo de Dios? Y él reconoce quién es Jesús al declarar de esa manera. Y confiesa a Jesús como el Hijo de Dios y como aquel que le podía salvar la vida. El Señor Jesús, en respuesta a esta fe, sin más conocimiento que el testimonio y las palabrotas de su colega, tomando en cuenta la respuesta de Jesús, el Señor le dijo, por haber dicho lo que has dicho y por haber creído lo que has creído, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, le dijo dos cosas. No te vas a morir junto conmigo, pero te vas a morir hoy. Y en segundo lugar, cuando te mueras, vas a ir al cielo por lo que has dicho. Ahora, ¿este ladrón alcanzó a ser bautizado? Por supuesto que no, porque estaba clavado en un madero y nadie lo iba a bajar de allí para que fuera bautizado. Entonces, esta promesa tremenda de Jesús nos da esta respuesta. Pero estoy seguro que este hombre, después de haber declarado lo que declaró de Jesús, y si hubiese tenido tiempo y la oportunidad, estoy seguro de que él hubiese obedecido. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si él fue tan abierto y receptivo de recibir a Cristo de esta manera y lo obedeció inmediatamente allí en la cruz, ¿qué problema habría tenido para obedecer una instrucción simple como esta? Bautízate. Bautízate como lo enseñamos. Y no te olvides de que cuando lo hagas, debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, volviendo a la segunda pregunta capciosa en cuanto a si hemos visto practicar el bautismo aquí en la iglesia. Bueno, el asunto es que muchos de ustedes lo han hecho. Y cada vez que lo hacemos, no queremos apartarnos ni un ápice de lo que dice la Biblia y de cómo se hizo
el primer bautismo en la Escritura. Así que creo que lo que el camino practica para sus miembros es exactamente lo que la palabra de Dios nos deja. Pero resulta que hoy vemos en distintas expresiones en los medios televisivos y en los medios cibernéticos, por todo el doquier, que hay iglesias que no requieren el bautismo para ser miembros a las personas. ¿Qué están haciendo con esto? Le están diciendo al mundo que la obediencia es una parte opcional al seguir a Jesús. O sea, sigue a Jesús, pero sigue haciendo lo que te dé la gana. Ahora, ¿esa es la respuesta del verdadero evangelio? Me sospecho que no. Así que otras hacen bautismos en masa. Y no es alguien que los sumerge como el Señor Jesús fue bautizado por Juan. Juan sumergió al Señor y lo bautizó. Y después la tradición nos muestra que uno por uno, un ministro, otro creyente maduro, ha bautizado a otras personas. Pero ahora estamos en la edad de la alta producción, así que algunas iglesias están produciendo también bautismos a granel. Entonces hay un pastor que desde un lugar alto allí oficia y da instrucciones y todo el mundo se mete debajo del agua y sale debajo del agua y ya es bautizado. Se ve bonito, ¿verdad? Yo creo que hay un gran entusiasmo en eso, pero ¿dónde está la falla en eso? Si pudiésemos llamarlo falla. Bueno, la falla es que si ustedes miran la figura del bautismo de Jesús, una persona puso toda la atención en el que iba a ser bautizado. En este caso, Juan analizó, primero cuestionó, después le dijo a Jesús, yo no te voy a bautizar porque no soy digno de hacerlo. El Señor le dijo, hay que obedecer y le recordó la obediencia. Hubo un diálogo donde se aseguró que se estaba haciendo lo correcto. Y finalmente, Juan bautizó al Señor Jesús. Y en todos los demás casos, por ejemplo el mío, aquí nuestra productora también seguramente recordará cuando su pastor la bautizó, pero yo recuerdo hasta el día de hoy de manera nítida, las palabras que mi pastor me dijo. Y mi pastor era un hombre grande, de casi 6 pies y un poquito más tal vez. Me tocó como un piojo, yo creo, y brum, me puso debajo del agua y me bautizó. Pero cuando me dijo, te bautizo en el nombre del Padre, había una emoción y un sentimiento en mi corazón tan especial que eso no lo puedo olvidar. Ahora, si me hubiese bautizado ahí en un montón de personas, pues creo que nada de eso hubiese estado presente. De esta manera también se hace menos visible el testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno. Porque cuando bautizamos uno por uno. A cada uno le preguntamos por qué tomó la decisión, cada uno da su nombre, cada uno se identifica. Y si hemos invitado familia, hermanos o amigos, bueno, cada quien que tiene una relación con esa persona va a estar mirando esto de una manera más que especial y entendiendo aún aquellos significados que no son fáciles de captar si no tenemos esta experiencia personal. Así que es menos visible el momento del testimonio de esta manera. Por eso, cuando se bautiza, creo que lo mejor para hacer es bautizar individualmente a cada quien, aunque nos tomemos unos minutos extras. En todo caso, son minutos maravillosos de celebración delante del Señor. Así que cuando somos salvos, debemos ser bautizados por el Espíritu en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Tiene que estar la iglesia reunida, tiene que estar la iglesia presente, porque es la iglesia que nos va a recibir después de ese momento. Ahora, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13 dice lo siguiente:
Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, en este caso la iglesia, en un mismo espíritu, el espíritu del Señor, y todos compartimos ese espíritu. Entonces, lo siguiente es el bautismo por agua. Ahora, ¿por qué por agua? Bueno, porque es una representación del bautismo por el Espíritu. El bautismo cristiano es el medio por el cual una persona hace una proclamación pública de su fe y de su discipulado. Fíjense que en las aguas del bautismo, una persona con la acción de participar y de ser bautizado está declarando lo siguiente. Fíjense bien. Confieso mi fe en Cristo. Jesús ha limpiado mi alma del pecado y ahora tengo una nueva vida de santificación. De igual manera, entonces, el bautismo cristiano ilustra con estilo dramático la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Escuche estas palabras. Ilustra, recrea, hace un cuadro dramático, en este caso estoy usando esa palabra porque es algo que nos impresiona, de la muerte. Una persona muere, Jesús murió, después fue sepultado, ¿verdad? Y después de 3 días, Él resucitó. Al mismo tiempo también ilustra nuestra muerte al pecado y nuestra nueva vida en Cristo. Cuando nosotros somos bautizados, en ese momento simbólicamente también morimos. Somos sepultados, no bajo tierra en este caso, sino bajo el agua. Y de esa manera, al salir del agua, se representa nuestra resurrección y nuestra nueva vida en el Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice Romanos 6:11. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos por medio de Cristo Jesús. Todo este capítulo, por lo menos la primera parte de este capítulo 6 de Romanos, está hablando precisamente de todo lo que significa el bautismo en la vida del cristiano. Por eso Pablo viene y rápidamente dice, así también ustedes deberían considerarse muertos al pecado. Nos bautizamos y le decimos al mundo, estamos muriendo al pecado. Y allí somos sepultados y estamos resucitando por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Y cuando esto sucede, todos los que somos bautizados, nuestra vida es elevada a una nueva vida. Una nueva vida. Por eso, la fecha de recordación de nuestro bautismo debe ser una fecha en que cada uno de nosotros debe recordar, porque es como celebramos el cumpleaños desde que nacimos. Bueno, ahora celebramos un cumpleaños desde que volvimos a nacer. Porque aunque somos la misma persona, tenemos ahora una nueva vida otorgada por Cristo, porque decidimos darle nuestra vida a Él. Entonces, somos elevados a una nueva vida. Dice Colosenses 2:12. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Así que, en otras palabras, en el bautismo cristiano, la acción de ser sumergido en el agua representa ser muerto al pecado. Y la acción de salir del agua representa la vida limpia y santa que sigue a la salvación. ¿Se entendió? Entonces, cuando nos bautizamos cristianamente, la acción de ser sumergido en el agua representa nuestra muerte al pecado. Estando allí sepultados, recibimos la resurrección de Cristo y volvemos a salir de esa casa, de esa sepultura, en este caso una sepultura imaginada, y
representa una vida limpia porque hemos sido bautizados y sigue al proceso de esa salvación. Ahora, Romanos 6:4. Otra vez vamos a 6:4 de Romanos. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una nueva vida, ahora porque hemos sido levantados por el maravilloso poder de nuestro Señor Jesucristo. Así que sencillamente, el bautismo cristiano es un testimonio externo de lo que ha ocurrido internamente en la vida de cada creyente, de cada uno de nosotros. Así que el bautismo cristiano es un acto de obediencia al Señor después de que hemos sido salvos. No se olvide nunca de esto. Hay que ser salvo primero. Hay que entender las promesas de Dios y aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Una vez que hacemos eso, después el siguiente paso es obedecer. Y obedecemos con esta gran acción del bautismo, que representa nuestra muerte, pero también representa nuestra resurrección a una vida nueva con nuestro Señor y Salvador. Y aunque el bautismo está estrechamente relacionado con la salvación, como dijimos con la experiencia de este ladrón que fue crucificado al lado de Jesús, no es el bautismo un requisito para ser salvo. La Biblia muestra en muchos lugares que este orden que acabamos de describir es el orden de los eventos que debe suceder en la vida de todo cristiano. Primero, el cristiano debe creer en el Señor Jesús. Eso es lo primero. Una vez que cree en el Señor Jesús, entonces obedece y es bautizada. Entonces, esta secuencia también la vemos aquí en Hechos 2:41. Dice la palabra del Señor, Hechos 2:41. Vea bien ahí en la pizarra electrónica lo que estamos escribiendo. Dice, los que creyeron, está en amarillo para destacarles que primero la acción fue creer. Los que creyeron lo que Pedro dijo, lo que Pedro predicó, lo que Pedro les anunció, después de eso, ¿qué pasó? Fueron bautizados. Y después de eso, todavía más, fueron sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. ¿Qué les parece? Así que ese Pedro tuvo trabajo a lo loco ese día. Tuvo que bautizar a más de 3,000 personas. Así que esa es la secuencia. De igual manera, este mismo proceso lo encontramos aquí en este otro pasaje de Hechos 16, 14 y 15. Dice el pasaje, una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, a quien adoraba a Dios. Y mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Revisemos el pasaje allí en la pantalla. El Señor abrió su corazón en medio de la predicación de Pablo. ¿Y qué pasó? Aceptó al Señor. O sea, no solo aceptó lo que Pablo le dijo, sino que aceptó el mensaje que Pablo compartía. Y ese mensaje era que solo Cristo salva. Y después de que los llevó a su casa, fueron bautizados. Y no solamente como el carcelero, aquí también fueron bautizados, ella y su casa. ¡Qué alegría! Así que, ¿se fijan la secuencia de lo que ocurre? Entonces, como lo muestra claramente estos pasajes, primero una persona debe creer en el Señor Jesús y luego ser bautizada. Así que no se valen los bautismos a presión, donde la gente a veces es persuadida a ser bautizada sin tener la convicción en Cristo, y lamentablemente esos bautismos
no son los cristianos verdaderamente. Así que un nuevo creyente en Cristo debería desear ser bautizado lo más pronto posible. Ahora, acuérdese lo que dijimos hablando del ladrón. Él no tuvo tiempo para obedecer. ¿Y usted? Usted ha tenido tiempo. Así que si usted no se ha bautizado, tome en cuenta estas palabras, porque a usted no le gusta que si usted le da una instrucción a un hijo o si es un jefe le da una instrucción a un supervisado, a usted no le gusta que esa persona haga lo que usted pidió cuando le dé la gana. Usted quiere que lo haga ya. Bueno, de igual manera Jesús, sabiendo lo importante que es, Él anhela que cada uno de nosotros obedezca, pero no el próximo año, no la década que viene, sino hoy. ¿Por qué no hoy? Ahora usted me dirá, pastor, pero ¿y si quiero mañana? Si quiere mañana lo bautizamos. Aquí hay agua y aquí hay bautisterio. Así que podemos hacer eso. Así que es cosa de la decisión apropiada de cada uno de nosotros. Así que cada uno, creyente que no se ha bautizado, debe desear bautizarse lo más pronto posible. Ahora, hablando de este tan pronto posible, déjenme mostrarles la experiencia de este eunuco, que él buscaba a Dios, tenía no la instrucción que tenemos nosotros hoy. Él no pudo estar con nosotros en un estudio bíblico como ahora, pero fíjense dónde él descubrió esta verdad. Fíjense que el eunuco, y les recomiendo que lean Hechos capítulo 8, ahí está la historia completa de este hombre. Él era un hombre que había ido a las fiestas ahí en Jerusalén, pero cuando se regresaba a su casa, él se quedó con toda la inquietud de todo lo que había visto y quería entender más. Así que él iba leyendo la palabra en su carromato. Me imagino lo dificultoso que habrá sido eso, porque pues ni los autos, a pesar de tanta estabilidad y buenos amortiguadores, andan del todo quietos. Esta carroza seguramente no era muy cómoda para leer. Sin embargo, le iba leyendo. Entonces, resulta que vemos en el pasaje que Felipe había recibido la instrucción a través del Espíritu Santo que tenía que acercarse a ese camino y que iba a aparecer una persona con necesidad. Así que Felipe estaba atento a eso, y cuando eso sucedió, él empezó a hablarle la buena noticia acerca de Jesús a este eunuco etíope. Y dice el pasaje que mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua. Porque el eunuco le dijo, mira, no entiendo todo esto, ¿qué significa? Y él le dijo, bueno, que después que recibimos a Jesús, hay que bautizarse. Bueno, el eunuco ya había recibido a Jesús. Así que mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, dice Hechos 8, y el eunuco le dijo, mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y resulta que, dice el pasaje, no les voy a dar detalles para que lean Hechos capítulo 8, bajaron del carromato, ¿verdad? Y el eunuco fue bautizado. Lean los detalles porque es emocionante leerlo. Así que, ¿qué hizo el eunuco? No aguantó ni siquiera unos minutos después que entendió. Él dijo, yo me tengo que bautizar ya, porque quiero estar bien con mi Señor. Así que inmediatamente detuvieron el carro y Felipe bautizó a este hombre como lo indica la palabra. Así que, hermanos, el bautismo, en otras palabras, ilustra la identificación de un creyente con la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección. Y voy a hacer aquí algo, a ver si mi productora me ayuda, pero quiero intentar mostrarles algo. Esta es una ilustración muy sencilla, muy poquito aficionada, pero muy clara. Quiero decirles que aquí en la primera parte de aquí arriba, si ustedes miran así horizontalmente en esta ilustración, van a ver que el Señor Jesús, después de su ministerio, Él fue arrestado y fue crucificado en una cruz.
Dice la palabra que al pasar 3 horas el Señor murió. Después de eso, que eran más o menos las 3 de la tarde, tuvieron que correr de una manera muy intensa para poder sepultar al Señor Jesús antes de las 6 de la tarde en esos días. Así que el Señor Jesús, después de eso, fue sepultado. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Bueno, estuvo el viernes, estuvo el sábado y estuvo la primera parte del domingo. 3 días. ¿Qué pasó después? La roca fue removida y Jesús salió de allí campante, vivito y coleando. O sea, había resucitado. Entonces, Él resucitó, ¿por qué? Para mostrar que todos los que habían tenido fe en Él iban a recibir esta promesa y que Él la cumplía al momento de resucitar. Ahora, escucharon lo que dijo Romanos ahí, capítulo 6. Y permítanme repasar a un par de versículos otra vez de el capítulo 6. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, dice Pablo allí en el capítulo 6, versículo 4. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Ahora mire esta gráfica, pero mírela horizontalmente aquí abajo. Aquí tenemos a un candidato al bautismo. Este candidato tiene que morir. Y para hacer esa representación de muerte, tiene que bautizarse. Así que aquí el candidato no tiene más remedio que prepararse para el bautismo, ponerse una ropa adecuada, aunque no es del todo necesario, pero para efectos prácticos ayuda bastante, y él se bautiza. Es decir, viene a las aguas del bautismo y alguien le bautiza. ¿Qué simboliza con eso? Bueno, es sepultado, de la misma manera en que Cristo fue sepultado. Claro que aquí el ministro, el pastor, no lo tiene abajo 3 días del agua, porque si no, ahí sí se muere de verdad. Este es un cuadro, es un símbolo. Así que inmediatamente que él sale del agua, está la gráfica de la resurrección. Él ha sido resucitado, tal como lo dice Juan aquí en el capítulo 6. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos también con Él en la muerte? Ahora, en esta otra gráfica está el mismo concepto, pero de una manera un poquito más refinada. El dibujo, por lo menos. Lo demás, las citas son las mismas y la base bíblica la misma. Otra vez Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13, la resurrección. 6:11 cuando fuimos muertos al pecado, y Romanos 6, 2, 3 y el 11 para mostrar la vida vieja y después recibir una vida nueva después de haber sido sepultados. Así que este es un cuadro de la muerte de Cristo, su sepultura y la resurrección, y que representa también el proceso que cada uno de nosotros sufre, experimenta o muestra cada vez que es bautizado. Ahora, alguno dirá, bueno, pero eso es algo muy grave, muy severo, muy cierto en muchas cosas. Bueno, ¿no les parece de la misma manera lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros en su proceso? Con eso le decimos a la gente, yo no tengo que sufrir lo que sufrió Jesús porque ella lo sufrió por mí. Pero de la manera en que lo hago a través de este bautismo es para explicarte que nada malo va a ocurrir. Por el contrario, aunque tenemos un sacrificio que mostrar, ese sacrificio lo logramos gracias al Señor Jesús. Y como recompensa, todas las cosas viejas quedan atrás y todas son hechas nuevas, dice la palabra. Por eso hablamos de una vida nueva. Así que lo cierto es que en todas partes donde se predica el Evangelio y las personas vienen a la fe en Jesucristo, esas personas deben ser bautizadas. Así es que, para terminar, si usted, hermano, hermana, joven, niño, no se ha bautizado todavía, pues tome en cuenta este estudio bíblico
y hable con el pastor y dígale: el pastor, yo quiero ser bautizado tan pronto pueda. Ahora, si usted adulto todavía lo está pensando, bueno, tome el ejemplo del eunuco, tome el ejemplo de lo que pasó con este ladrón allí en la cruz, tome el ejemplo de todos aquellos que han recibido a Cristo y han obedecido tan pronto se ha podido. ¿Verdad? Eso es parte de esta acción maravillosa de obedecer a nuestro soberano Dios. Cuando empezamos, yo les conté de esta experiencia y de que había que responder rápido. Bueno, porque esto no es para pensarlo demasiado. Es fácil de entender, es fácil de creer, después es fácil, debe ser fácil. Si realmente hemos entregado nuestro corazón a Cristo, es fácil obedecer. Si obedecemos en esto, todavía más fácil será obedecer en todos los preceptos que nuestro Dios nos entrega en su palabra. Dicho todo esto, les invito entonces a compartir esto, porque en todas partes donde se predica el Evangelio y las personas vienen a la fe en Cristo, todos deben ser bautizados. Así que si alguien le pregunta, si alguien tiene dudas, usted tome este estudio bíblico, coméntelo con esa persona, enseñe usted este contenido. Hemos mencionado todas las citas, allí están, tome nota de ellas, o si quiere usar aún este mismo video, pues hágalo. Esa es la ventaja de esta maravillosa tecnología que estamos usando. Muy bien, entonces ahora una palabra de despedida y la bendición del Señor. Oremos para que Dios nos dé este corazón obediente a todos y que todos no solamente obedezcamos en el bautismo, sino obedezcamos en todas las instrucciones que el Señor entrega a nuestra vida. Padre nuestro, gracias por este tiempo de estudiar tu palabra. Gracias porque ella sigue siendo fácil de entender. Claramente tu palabra nos dice lo que debemos hacer y ahora la decisión, siempre como sucede con tu palabra, está en nuestras manos y en este caso es obedecer a la necesidad de bautizarnos cada uno. Señor, gracias porque tú nos tienes paciencia y gracias porque en muchos casos nos hemos demorado demasiado, pero se acerca el tiempo de obedecer y este tiempo es en el que hay que obedecer. Señor, ahora danos de tu bendición, danos de tu gracia, llénanos de tu poder, porque todo lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Nos vemos entonces el próximo domingo a las 11 de la mañana aquí en el templo 3900 de la calle Fillmore. Dios les bendiga.